me empiezan a preguntar por un hecho puntual. Si yo iba a transmitir por la radio una canción que popularizó el conjunto Quilapayún, que es La Batea. Porque con ese fin, según ellos, yo iba a hacer que los campesinos de las estancias de Magallanes vinieran a la ciudad para asaltar los cuarteles y matar a los militares. Y que esto estaría inserto en el Plan Z. El Plan Z, un plan diabólico. Según este, la izquierda planeaba asesinar en un mismo día de septiembre de 1973 a todos los generales y a los políticos conservadores del país. En cualquier caso, esta es la leyenda que propagó Pinochet. Su golpe habría salvado a Chile de las consecuencias del Plan Z. Tenía electrodos, ya dije, en las sienes, en los dedos, en los dedos de los pies, en las varias partes del cuerpo. Y en esas condiciones insistían en que yo dijera en qué momento, qué día, qué hora iba a llamar a los campesinos tocando en la radio que yo dirigía La Batea. Entonces, como me estaban maltratando mucho por ese tema, yo le pedí que me permitieran decir algo. La Batea es una canción que hasta el mismo momento de ser silenciada la radio se estaba transmitiendo. Por lo tanto, yo consideraba que era ridículo pensar que tocando esa canción yo iba a hacer llegar hacia Punta Arenas a los campesinos para que asaltaran los cuarteles militares. En ese momento se produjo un silencio de mis torturadores y por cierto que siguió la sesión de tortura, pero con otros temas, las armas y las armas. Los vencedores del 11 de septiembre se festejan a sí mismos. Aceptan que durante la dictadura militar ocurrieron algunas irregularidades, pero no habrían sido nada en comparación con la masacre que planeaba la izquierda. Tratan, con el Plan Z, eliminar, descabezar a las Fuerzas Armadas que supuestamente se oponían. Hasta matarlos. Hasta matarlos, por supuesto. Ellos estaban en la postura revolucionaria radical. Y estaban armados. Y habían en ese minuto 16.000 guerrilleros en Chile. El ejército sigue estando al margen de la legalidad. Ningún juez ha logrado que los generales digan la verdad acerca de los desaparecidos. Poco tiempo después del golpe, los comandantes de zona recibieron una orden desde Santiago, según la cual debían proceder a arrestos masivos y llevar a los sospechosos ante el Consejo de Guerra. Solo aquí, en Punta Arenas, una pequeña ciudad de entonces 60.000 habitantes, fueron arrestados 1.500 activistas de partidos de izquierda. Rodolfo Mansilla era líder estudiantil en 1973 y fue acusado de haber escondido armamento en la Universidad de Punta Arenas en el marco del Plan Z. Lo que vemos al fondo es donde estaban los presos políticos, es el Regimiento de Infantería Cochrane. Y bueno, es fuerte ver en el lugar, porque en este lugar se paraban, donde estoy parado yo, se paraban los familiares nuestros para verlos a nosotros cuando en alguna oportunidad del día salíamos a hacer nuestras necesidades a un costado del galpón. Es un galpón, el Bajo Chato, que está en el centro, y ahí llegamos a ver 150 detenidos dentro de ese galpón. Y más abajo, hay, que no se ve, hay una especie de un río, una laguna, que en ese tiempo estaba escarchada, estaba con hielo, y ahí éramos torturados porque nos metían adentro de la laguna, rompían el hielo con nuestros cuerpos y nos enterraban la cabeza debajo del hielo y todo. Ese es el lugar. Visita de Carlos González.
Dos amigos que sobrevivieron al infierno. Al finalizar la dictadura, Carlos fue elegido alcalde de Punta Arenas. La carrera profesional de Rodolfo se vio truncada por el Plan Z. Actualmente tiene un taller de muebles y parrillas. Me cuelgan y puta, flaco así ya y hecho pedazo el cuerpo. Entonces uno de los guardias o tenientes, no sé quién, dice, este hueón se parece a Jesucristo. Sí, dice el otro, parece a Jesucristo, habría que, y otro salte ahí, no sé qué, dice, ¿y por qué no le ponemos la corona de espinas? Porque tenía una corona hecha con calafates que habían hecho, como la que le pusieron a Jesucristo. ¿Por qué no le ponemos, mi teniente le dice, ¿por qué no le ponemos la corona que teníamos para el diputado? Y el diputado era él en ese tiempo, que lo iban a llevar a torturar al Cochrane después. Entonces él llegó un poco más tarde y la corona me llegó a mí. Que a mí, después de muchas de las torturas a las que se refiere Talo, cuando estoy prácticamente inconsciente en el piso y de espalda, con un yatagán, me inscriben la Z, ¿no es cierto?, que menciona lo que se llamaba el Plan Z. Y me pasan por unos arbustos que se llama calafate, que es de la zona, que es un arbusto muy espinoso, que tiene unas espinas muy grandes. Entonces me iban arrastrando así por 4 o 6 personas con una soga de los pies, y cuando había un arbusto, pasaba uno por allá, el otro por el otro lado, y a uno lo pasaban por el medio de la... Entonces todas estas partes, todo el cuerpo, estaba lleno de llagas y lleno de espinas. Yo fui acusado también de haber sido el que internó más de 3.000 metralletas desde Cuba. De eso me acusaban a mí, de haber traído desde Cuba 3.000 metralletas. ¿En qué forma han traído? Esas metralletas habían llegado a Puerto Natales, una ciudad cercana nuestra, en un barco, en un submarino cubano. Punta Arenas, una pequeña ciudad en los confines del planeta. Las víctimas se cruzan en la calle con sus verdugos. Por ejemplo, Gerardo Álvarez, ex integrante de un consejo de guerra y actualmente abogado. Usted, en el caso González, encontró pruebas que justificaban la acusación de que él había traído armas escondidas. No encontramos pruebas y por eso no se le formalizó cargo. ¿Y por qué fue entonces torturado? Esa es la alegación de él, ¿no es cierto?, de que fue presionado. Los equipos de investigación, que eran equipos militares, sometieron a los detenidos al rigor de la disciplina militar. Un grupo de suboficiales frente a la llama de la libertad en Santiago. Arden recuerdo al victorioso golpe de Estado de 1973. Es la llama de Pinochet, custodiada noche y día para que nadie pueda extinguirla. Chile está atravesado por una profunda grieta política que pasa por el corazón mismo de la nación. Del otro lado del palacio, la izquierda ha logrado levantar un monumento a la memoria de Allende como compensación a la llama de la libertad de Pinochet, reconciliación a la chilena. Tras encontrar muerto a Salvador Allende en el palacio en llamas, oficiales del ejército encontraron en una caja fuerte una pila de documentos, el Plan Z, según Pinochet, un ulterior motivo de guerra. Yo estoy convencido que el Plan Z, que es un compendio de planes menores, fue elaborado y preparado, o asesorado, mejor dicho, por extranjeros que tienen práctica en esta clase de planes. No me puedo quedar al margen de pensar que solamente fue elaborado de gente de acá, no. Esto fue elaborado, puedo asegurarlo, por especialistas en estas materias. Y me atrevo aún más a decir que eran señores cubanos.
Todos los pormenores sangrientos y criminales del siniestro Plan Z en Arica fueron revelados hoy a los periodistas por oficiales del Regimiento Rancagua. Sus alcances en cuanto a baño de sangre y horror que proyectaban los extremistas del Partido Socialista ya estaban perfilados desde hace algunas semanas, pero ahora con la captura de un médico de esta zona, en Pedro de Valdivia, portando documentos que complementan este siniestro plan mortal, fue posible determinar los alcances totales del mismo. Tanto en Valdivia como en Panguipulli se me manifestó que yo también estaba en el Plan Z y que el golpe había sido en el fondo una bendición para todos aquellos quienes nos encontrábamos en la lista de personas que irían a ser suprimidas. ¿Creía esta información? Evidentemente, en el momento en que ocurrieron los hechos, y por la persona que me lo decía, que se trataba de una persona bastante amiga mía, conocida mía desde la universidad, y yo pensé que sí, yo pensé que en efecto debía ser cierto que existía este plan y que si me decía que yo estaba, yo presumía que tenía que haberlo visto. Y cuando le pregunté si en efecto había visto mi nombre, me dijo que sí. Desde Punta Arenas volamos en avioneta hacia el sur, sobrevolando la cordillera de Dawson al sur de Magallanes. Aquí siempre es invierno. Nuestra meta es la isla de Dawson, convertida en campo de concentración después del golpe. Rodolfo Mansilla permaneció 2 años aquí. Los gigantescos ventisqueros y los vientos helados nos dan una idea de las condiciones de vida de los presos. Nos fue denegado el aterrizaje y la filmación. La Armada ha dispuesto una zona de exclusión aérea que nos prohíbe acercarnos a la isla. Por la orilla de la playa hay una especie de una herradura, que es justamente a esta altura donde estamos. Ahí da la impresión que hay unas pequeñas casas que tienen forma de herradura. Y ahí estaba ubicado el campamento. Eran 27 corridas de alambre púa en 2 líneas, separadas por 80 centímetros cada línea. Había 89 personas en cada barraca. Aquí estaban los baños afuera, que eran muy chicos. En esta barraca, precisamente en Bravo, que estuve yo. Esto es una copia en miniatura, si se quiere, ¿no?, del campo de concentración de Auschwitz. Y fue diseñado para los milicos, en este caso, antes del golpe, por Walter Rauff, que fue un jerarca nazi de mucho poder, en que al escapar después de la Segunda Guerra Mundial, llega a Punta Arenas y se quedó por muchos años acá. Por acá tengo una foto que les puedo mostrar. Es una hermosa joven de 16 años que estuvo detenida y fue flagelada. Esa es una foto de Rosa María. Si uno sigue el hilo conductor del juicio, mis compañeros y yo tendríamos que haber tenido un tipo de preparación militar y para eso tendríamos que haber tenido algo. Lo concreto es que jamás allanaron mi casa. Nunca. Porque, como decía antes, nosotros éramos una familia conocida. Entonces, ellos sabían que lo único que iban a encontrar, sobre todo en mi pieza, iban a encontrar 20 muñecas y literatura. Pero las acusaciones eran similares, o sea, todo relacionado con este tema del Plan Z. Nos sacan y nos llevan por primera vez sin venda, nos sacan del recinto y llegamos a la Fiscalía Militar y ahí se para adelante este caballero Gerardo Álvarez y nos lee la sentencia. O sea, ahí por primera vez
yo me entero que me van a condenar y que me van a condenar a 10 años. Su papá compitió conmigo en un campeonato de atletismo acá en la región. Y fuimos los dos quienes ganamos el campeonato. De tal manera que teníamos una vinculación y nos sorprendió la situación de esta niña. Que, como digo, estaba en una postura, ¿no es cierto?, una niña incorporada a un grupo paramilitar, con un entrenamiento de preparar bombas Molotov. Ellos querían que nosotros reconociéramos que teníamos, que hacíamos esto, que hacíamos un fichaje de la gente, que nosotros nos estábamos preparando para matarlos. No sé, no recuerdo, pero dentro de toda esta cosa que aparece aquí en este documento, fueron sacadas bajo tortura. Se torturaba en Chile, la policía de investigaciones torturaba siempre. Al delincuente, ¿me entiendes? Lo sentaban en la silla eléctrica, ¿me entiendes? O con la picana eléctrica, desde siempre. Era el procedimiento de investigación. Y yo te digo, ¿cuántas policías en el mundo, ¿me entiendes?, no siguen usando los mismos procedimientos? ¿Cómo tratas tú al delincuente? ¿Cómo lo tratan hoy día? Anda en cualquier servicio de investigaciones, anda a verle la cara a los funcionarios de la policía de investigaciones. ¿Cómo lo tratan? Señor, siéntese. O lo agarran de acá, ¿no es cierto?, y lo tiran ahí. ¿Cómo le vas a investigar tú? Señor, por favor, dígame la verdad. A nuestros héroes de Iquique. Aún 30 años después del golpe, el ejército guarda silencio sobre sus crímenes. Se aferra a la ficción de la guerra contra el comunismo internacional. La única mácula es la inexistencia de un enemigo armado. ¿Qué validez jurídicamente tienen juicios de consejos de guerra a personas que supuestamente habían participado en el Plan Z? Evidentemente que si el Plan Z no existió, estoy poniendo en el caso de que el Plan Z no haya existido, en ese caso ninguna validez. Los consejos de guerra en ese caso, a mi parecer, serían meros pretextos para que se cumplieran órdenes que implicaran el fusilamiento de personas determinadas. Lo que pasa es que la mayoría de estos juicios materialmente no existen. Existe la excusa en el sentido de que a los 5 años todo este material se elimina, se incinera. Hasta el momento, la justicia chilena no ha tenido el coraje de revisar las sentencias basadas en la injusticia e indemnizar a las víctimas. Rodolfo Mansilla visita el Hotel O'Higgins, que en 1973 era un centro de torturas. El actual propietario no conoce el pasado del edificio. Y son los 28 pasos que entrábamos nosotros de la puerta del fondo hasta acá. 28 pasos, y de ahí doblábamos a la derecha. Eran 6 a 8 pasos. Esto era un hall grande, que es lo que está al lado, claro, ¿no? Al lado, sí. Y esto está modificado, pero de esta puerta acá nos doblaban y eran 8 pasos, y ahí estaba la oficina del fiscal. El fiscal era Mario Casas. Rodolfo conoce a su atormentador. Mario Casas, quien cambia de aceras y casualmente se encuentran. Permiso, buenas tardes. Desde hace 30 años, Rodolfo Mansilla quiere preguntarle cosas al hombre que con los ojos vendados tuvo enfrente. Junto con nosotros se atreve a entrar a la oficina del abogado Mario Casas. Lo hacen pasar. Permiso, buenas tardes. Señor. ¿Cómo está usted? Sí, estoy bien. Hola. Asiento, por favor. Gracias. ¿No te gusta? ¿Dónde quieren? Aquí. No organizas como quieran. Yo pensaba distinto, lógicamente, tenía una posición clara.
en la cual nunca fui violento y jamás he admitido la violencia por ningún, como le digo, por ningún tipo. Los fiscales realmente no teníamos mayores posibilidades de investigar por nuestra propia cuenta. Se suponía que la investigación ya había sido hecha y que nosotros teníamos entonces que interrogar a esas personas para establecer si eran efectivos los hechos que se le imputaban o no. Cuando yo iba a la fiscalía, en este caso, a hablar con usted y decirle, sí, resulta que pasó tal cosa, era imposible. Uno está vendado, no sabe con quién está hablando. No, pero usted sabía que era yo, ¿no es cierto? Bueno, ahí sí. Claro, porque no estuvo todo el tiempo vendado, ¿no es cierto? Sí, siempre estuve vendado. Y fue por una razón muy especial, con la cual yo supe, porque usted me preguntó si yo sabía quién era que hablaba. Y yo le dije, soy don Mario Caso. Y fue por una razón muy particular que a lo mejor usted no lo sabe ni lo va a saber nunca. El Pipo. Exacto. Tuve una conversación con usted acá. No sé si se acuerda por unos papeles o unos trámites familiares. Hicimos una consulta. Y me llamó mucho la atención porque usted estaba fumando una pipa y con un tabaco muy aromático que era, creo, Raleigh, Sir Walter Raleigh. Y me llamó mucho la atención porque en una oportunidad era difícil en ese tiempo encontrar. En ese tiempo era muy difícil encontrar, sobre todo tabaco importado, ¿no? Y yo en una oportunidad de Argentina me regalaron y yo fumé eso. Y me quedó muy marcado eso. Entonces salía de la oficina y ahí empezaba otra vez el peregrinaje. El Vía Crucis. El Vía Crucis. Mire, Talo, ¿qué le puedo decir? Si pasó, lo siento, que yo supiera que antes o después de usted u otra persona que yo interrogaba sea torturado, no. Realmente no. Había maneras de culpar a las personas de cosas que no existieron y que no existieron nunca porque no hay nada comprobado acá, jamás. Yo sé, desde luego, que de haberme plantado como un purista del derecho, ¿cierto? Es decir, punto menos que yo tendría que haber luchado contra la Junta Militar. Pero eso yo lo entendí, y creo que bien, que yo tenía que abandonar esa posición de purista del derecho y ser eminentemente más práctico, porque no diré que en Magallanes, pero en Chile se estaba jugando el destino del país. Ese fue mi punto de vista. El hombre al lado del general Pinochet era su portavoz, Federico Willoughby. Ante nuestra cámara rompe su silencio y hace una confesión. En cuanto al origen mismo, yo lo contextualizo como dentro de una maniobra de guerra psicológica, o sea, no le atribuyo otro alcance. La gente encargada de las operaciones de inteligencia, que estaban entrenadas para eso, discernieron que era conveniente crear algún elemento de justificación del pronunciamiento militar que no necesitaba más que las que había habido, para convencer a la población civil de que los habían salvado. En 1990 son encontrados en el desierto de Atacama los cadáveres de políticos del gobierno de Allende, acribillados por causa del Plan Z. Hay gente que fue fusilada, hay gente que sufrió acosos atroces por invocación del Plan Z. Bueno, esos fueron asesinados. Pero fue un elemento justificativo de algunas de las atrocidades que se cometieron. Sí, y por eso una de las razones que yo he aceptado conversar sobre esto es porque precisamente hay que ir saturando, cerrando estas heridas y diciendo la verdad. Conocer la verdad es solo el primer paso.
Una reconciliación en Chile solamente será posible cuando los culpables sean llevados ante el juez. Canto a la pampa, la tierra triste, reproba tierra de maldición, que de verdores jamás se viste, y en lo más bello de la estación, y en lo más bello de la estación, en donde la ave nunca gorjea, en donde nunca la flor creció, ni del arroyo